Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le agradezco a los organizadores la invitación para presentar. Yo voy a comentar un poco cuál es la experiencia nuestra, qué es lo que venimos trabajando con biomarcadores en los últimos años y hacia dónde vamos desde el punto de vista del diagnóstico, cada vez más temprano, porque el gran desafío de todo esto es tratar de llegar al diagnóstico lo más tempranamente posible, y para eso hoy contamos con herramientas que van a ser en los próximos años las que nos permitan llegar antes que el paciente tenga un deterioro masivo, antes que el paciente tenga una demencia ya instalada. En primer lugar, pongo los conflictos de intereses. Esto, digamos, son subsidios educacionales, ensayos farmacológicos en los cuales estamos o estuvimos en los últimos meses participando, y qué subsidios de investigación estamos teniendo en relación a los trabajos que estamos realizando. Yo voy a dividir la temática. Primero voy a hablar unas palabras de lo que son el mundo de las proteinopatías, después voy a contar un poco lo que tiene que ver con el desarrollo de los biomarcadores y por último lo que tiene que ver con la clasificación ATN, que es la nueva clasificación. Pero para poder entender por qué vamos hacia los biomarcadores, en primer lugar lo que tenemos que entender es que desde prácticamente hace más de 110 años nosotros venimos hablando de distintas enfermedades. Venimos hablando, por un lado, de la demencia de tipo Alzheimer, por otro lado, la demencia frontotemporal, en tercer lugar, lo que tiene que ver con la enfermedad por cuerpos de Levy. Voy a tratar de sintetizar un poco, y todo esto forma parte de lo que la medicina ha descrito desde hace 110, 120 años como enfermedades neurodegenerativas. Mi jefe siempre decía que cuando uno le pone el nombre de enfermedad neurodegenerativa es porque sabe poco de qué es lo que está hablando, ¿no? Y esto, dentro de la neurología hay de enfermedades neurodegenerativas que van a ser del adulto y del adulto mayor, y enfermedades neurodegenerativas de la infancia. Pero vamos a ver que estas enfermedades neurodegenerativas se dividieron así en relación a que implicaban una disfunción clínica selectiva, secundaria a una pérdida neuronal, y que iba a tener que ver con determinados sistemas funcionales. O sea, la enfermedad de Alzheimer afecta más a determinados sistemas funcionales que tienen que ver con las funciones cerebrales superiores, las afasias, las agnosias, las apraxias, la memoria. La demencia frontotemporal más con trastornos de los sistemas conductuales, y la enfermedad por cuerpo de Levy de los sistemas extrapiramidales con los sistemas cognitivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, todo esto fue descrito hace 120 años, y para poner como ejemplo tenemos, por un lado, la enfermedad de Alzheimer, que tiene una heterogeneidad fenotípica. Yo tomé los criterios diagnósticos de Dubois y vamos a ver que existe una enfermedad de Alzheimer con variante típica, que es la pérdida de memoria, que es lo que todos nosotros históricamente conocemos, y tenemos variantes atípicas, o sea, tenemos cuadros clínicos que parecen otro diagnóstico, pero que neuropatológicamente terminan siendo una enfermedad de Alzheimer. El ejemplo, las variantes posteriores, hay variantes posteriores que son más visoespaciales, variantes posteriores que tienen que ver más con cuestiones parietales visoespaciales o con cuestiones más de tipo occipitales, variantes de lenguaje,
variantes frontales, o sea, un paciente que parece una demencia frontotemporal, pero que neuropatológicamente es una enfermedad de Alzheimer, y las variantes que tienen que ver con el síndrome de Down. Entonces, la enfermedad de Alzheimer tiene un cuadro típico y tiene variantes atípicas, pero todo esto forma parte de la enfermedad. Por otra parte, existe una heterogeneidad en las proteínas. Si nosotros vamos a la enfermedad de Alzheimer, todos conocemos que tiene que ver con A-beta 42 y tiene que ver con tau, y eso es bastante claro en las formas de comienzo más temprano. Pero si nos vamos a las formas de comienzo tardío de la enfermedad, que son las más frecuentes que vemos nosotros todos los días, a medida que el paciente tiene más edad, hay más alteraciones de proteínas, no solo en A-beta 42 tau, sino que empieza a haber lesiones vasculares, alfa-subnucleínas, taupatía y TDP-43. Esta diapositiva nos muestra qué es lo que pasa en las distintas demencias, enfermedad de Alzheimer frontotemporal, enfermedad por cuerpos de Levy. Fíjense, en enfermedad de Alzheimer, A-beta, fosfo-tau, TDP-43. La frontotemporal, lo que nosotros llamamos demencia frontotemporal, en realidad son varios tipos de demencia, porque puede ser por tau, puede ser por TDP-43, o sea, puede ser por distintas proteinopatías. Y la enfermedad por cuerpos de Levy, que todos sabemos que tiene que ver con una alteración de la alfa-subnucleína, también encontramos A-beta y TDP-43 y fosfo-tau, o sea que tampoco desde el punto de vista neuropatológico es tan pura como la pensamos desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que pasa? Esto que se describió en el principio del 1900 y que eran las enfermedades neurodegenerativas van camino a lo que hoy vamos a llamar proteinopatías, la enfermedad de Alzheimer, proteína tau, proteína amiloide, la demencia frontotemporal tau, TDP-43, FUS, la enfermedad por cuerpo de Levy, alfa-sinucleína, y esto son alteraciones de las proteínas, alteraciones llamadas proteinopatías. Yo tomé esta diapositiva antes de entrar con biomarcadores para que tengamos en cuenta, ahí tenemos los fenotipos clínicos. Acá tenemos fenotipos clínicos de enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano, de comienzo tardío, la atrofia cortical posterior, logopénica, la variante conductual, y vamos a ver cómo tienen alteraciones proteicas, pero vamos a tener, por ejemplo, las afasias progresivas primarias que pueden ser por distintos tipos de proteinopatías. Mi jefe también decía, el cerebro no tiene muchas formas de responder. Él decía, la neurona o deja de funcionar, o funciona en menos, o funciona en más, y me daba, digamos, no hay mucho más dentro del sistema. Y probablemente lo que estamos viendo es mayores vulnerabilidades de determinados sistemas a determinadas alteraciones de las proteínas. Todo esto nos lleva a que el abordaje en los próximos años va a ir siendo mucho más discriminado para saber exactamente dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque si yo pienso en una variante típica de enfermedad de Alzheimer y el paciente parece una enfermedad de Alzheimer, lo más probable es que termine siendo neuropatológicamente una enfermedad de Alzheimer. Pero si yo pienso en las variantes atípicas, ahí ya se me complica mucho la forma del diagnóstico. Los biomarcadores, que son marcadores biológicos, biomarcadores son marcadores que de alguna manera van a marcar lo que tiene que ver con la neuropatología, vienen a tratar de explicarnos y a tratar de llegar lo más tempranamente posible al diagnóstico de estas patologías.
ya cuando llegamos a la demencia propiamente dicha es tarde y tenemos todo un camino en el medio que es el que nos están permitiendo o nos van a permitir en los próximos años los biomarcadores. Yo voy a poner como ejemplo algunos de los biomarcadores. Vamos a empezar con los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Hoy en clínica estamos usando el A-beta-42, tau y tau fosforilada. El A-beta-42 baja en el líquido cefalorraquídeo de la enfermedad de Alzheimer porque esta proteína se deposita extracelularmente en el cerebro, y la tau fosforilada se elevan. La tau fosforilada es más específica de enfermedad de Alzheimer y la tau, yo siempre digo que la tau para el cerebro es como las transaminasas para el hígado, o sea, aumenta con distintas patologías cerebrales, nos muestra el daño neuronal que estamos teniendo. Pero cuando jugamos con la relación entre A-beta-42 y tau, esta es una curva de Kaplan-Meier, y si tenemos A-beta-42 baja y tau fosforilada alta, esta es la rotación de los pacientes a enfermedad de Alzheimer. Y si no tenemos eso, esto es lo que sucede con los pacientes. O sea que nos marca el hecho, sobre todo en las fases tempranas, en las tardías no nos ayuda, pero no tanto, para saber qué paciente es el que tiene una enfermedad debida a la enfermedad de Alzheimer. Esta es una de las publicaciones que nosotros hicimos hace unos años en un seguimiento a 5 años y en el cual teníamos el A-beta-42, el valor de corte nuestro está en 535, fíjense en los que progresaron a enfermedad de Alzheimer 355, los que no progresaron de los deterioros cognitivos leves tenían 800. ¿No? Esto es lo que uno ve dentro del estudio de líquido cefalorraquídeo y para eso hoy por hoy nos sirve el estudio de líquido cefalorraquídeo. Este es un artículo que acabamos de publicar, hoy estamos con otros marcadores, esto todavía no lo estamos usando en clínica, estamos en investigación en la parte de neurofilamentos de cadenas livianas, estudios de neurofilamentos de cadenas livianas en pacientes con demencia y vemos la modificación, la alteración de los neurofilamentos dentro del líquido cefalorraquídeo y probablemente en los próximos años esto va a pasar a ser un marcador de estas enfermedades degenerativas. Por supuesto que además del líquido lo que estamos utilizando son neuroimágenes. Neuroimágenes, yo puse una sola diapositiva porque es la más clásica. De todas formas, uno debería haber hablado toda la charla de esto porque es la más barata que tenemos, que es el estudio de la volumetría cerebral, el estudio de la resonancia. Esto es típico, control normal, deterioro cognitivo leve amnésico y ya demencia tipo Alzheimer, y cómo uno puede hacer la medida de la volumetría hipocámpica y uno va a tener la caída de la volumetría hipocámpica, además de la medida de volumetría del resto del cerebro que puede hacer para estos pacientes. Pero es característico cómo esto ayuda y es un complemento para el diagnóstico. Otro de los estudios que usamos es el PET con FDG. El PET con FDG, este es un sujeto control normal y este es un paciente, ahí tienen el hipometabolismo posterior en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Lo que vamos a ir a buscar, el FDG es fluorodesoxiglucosa, la glucosa es lo que se usa para el metabolismo neuronal y uno va a medir el metabolismo neuronal en el individuo vivo y va a ver exactamente el metabolismo neuronal tiene que ver con qué estructuras neuronales están funcionando, o dicho de otra forma, si yo tengo un hipometabolismo estoy teniendo una hipofunción de las estructuras cerebrales de las neuronas subyacentes a esa estructura. Yo les puse 2 ejemplos. Este es
nosotros habitualmente, cuando ya las dos anteriores eran en la parte asistencial, cuando trabajamos en la parte de investigación, ponemos estas imágenes y hacemos una sustracción de los controles normales, y lo que vamos a tener en un paciente con enfermedad de Alzheimer es este mapa de hipometabolismo parietotemporal bilateral, que es característico de la enfermedad de Alzheimer. Y puse como ejemplo una demencia frontotemporal, vamos a tener un hipometabolismo, en este caso frontal bilateral, de un paciente con una demencia frontotemporal. Esto no nos marca la neuropatología. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente así y la neuropatología puede ser una forma frontal de enfermedad de Alzheimer. Lo que nos está mostrando es qué estructuras, qué sistemas, qué neuronas son las que están funcionando en menos. El otro grupo de posibilidades que tenemos es hacer, y es uno de los grandes desafíos, es utilizar el PET para marcar estas proteínas específicas. Y lo que estamos haciendo, bueno, esto está sacado de la literatura en el 2004, es que el diagnóstico de Alzheimer era solo por anatomía patológica, porque yo podía marcar las placas por anatomía patológica, hasta que empiezan a aparecer compuestos como el compuesto de Pittsburgh, que marca esto que vemos acá en rojo, son los depósitos de amiloide en el individuo vivo. Yo puse, esta es la diapositiva clásica de la Universidad de Pittsburgh, un control normal, la resonancia y el PET con marcación amiloidea negativo, y esto es un paciente con enfermedad de Alzheimer, la resonancia, y esto que vemos en rojo son los depósitos amiloides frontales, precúneos, y esto es la parte parieto-occipital, ¿no? De depósito amiloide. O sea, sabemos que esta persona tiene y está haciendo depósitos amiloideos. En el 2007 fue la primera autopsia que hizo la correlación entre el Pittsburgh, la marcación en el Pittsburgh y la marcación por la anatomía patológica de un paciente que había fallecido. Y en el 2008 es otro de los trabajos, pero ya un trabajo que hace todo un mapeo de la anatomía patológica y todo un mapeo del PET con el PIB, y hace la correlación entre las zonas y correlaciona las zonas donde uno encuentra en la anatomía patológica el depósito amiloide con las zonas que corresponden a esta marcación por el PIB. Bueno, esta es la correlación, ahí vemos, digamos, una correlación directa, clara. Este es el primer paciente que marcamos nosotros, un paciente nuestro típico con enfermedad de Alzheimer. Ahí ven la marcación amiloidea frontal y precúneo. Es interesante porque los depósitos amiloides son extracelulares y no tienen que ver con la clínica del paciente. O sea, el depósito de amiloide ni por la cantidad ni por la localización se relaciona a la clínica del paciente. De hecho, como vamos a ver después, muchos años se va generando el depósito amiloide y mucho después aparece la clínica de la enfermedad. Este es un paciente nuestro, un control normal, amiloide negativo, y este es un paciente amiloide positivo. Ahí ven los depósitos en la corteza cerebral de un paciente con enfermedad de Alzheimer. El problema del PIB es que el PIB es carbono 11, lo cual implica una vida media extremadamente corta, y la única forma de usarlo es tener el ciclotrón al lado del aparato de PET, porque no nos da el tiempo para la utilización. Entonces, posteriormente empiezan a aparecer toda una serie de compuestos fluorados
que tienen vida media larga y que nos permiten que el ciclotrón, de hecho ciclotrones hay pocos y aparatos de PET hay más, que el ciclotrón genere y que no tenga que estar al lado, que pueda estar el aparato de PET en otro lado y uno pueda hacer el estudio. Y es lo que apareció el AB45, que es el fluorbetapir, después el de Bayer, el fluorbetaben, y por último el de GE, que es el flubentamol. Digamos, son los compuestos que fueron apareciendo. Acá tenemos, esta es una diapositiva del AB45 en el cual vemos un control normal y vemos los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y este es el trabajo que muestra la superposición de las áreas entre el AB45 y el PIB. El PIB sigue siendo el gold standard de marcación amiloidea, ¿no? El problema es el problema que decíamos, el problema del equipo de ciclotrón que tiene que estar al lado del equipo de PET. Bien, ¿qué es lo otro? Y la otra niña bonita que aparece es esto. Esta es de uno de los pacientes nuestros, la marcación. Esto es marcación de tau. Hay distintos compuestos de marcación de tau y lo que estamos viendo, fíjense en cuando uno lo compara con la marcación, a ver si lo tenemos, la marcación amiloidea, fíjense en que no marca en la parte interna temporal, y ahora vamos a ver la marcación de tau. La marcación de tau es más la parte, ahí tienen la marcación interna y la parte externa. La marcación de tau se relaciona con la clínica del paciente, o sea, si yo veo esta marcación de tau y yo no conociera a esta paciente, que es paciente mía, ya arriesgaría que esta paciente, además de tener el problema de memoria, tiene que tener más problema de lenguaje porque tiene más marcación de tau del lado izquierdo. Cuando uno tiene la marcación de tau, tiene la clínica. La marcación de tau va en relación directa con la clínica que tiene el paciente. Esto no es nuestro, está sacado de la literatura, es para ver en alfa-subnucleína, para ver en enfermedad de cuerpos de Levy. Ahí vemos, en este caso es un SPECT, se puede hacer el SPECT con el TRODA o se puede hacer el PET con la marcación de dopa, la fluorodopa, y lo que uno va a ver, esta es la marcación normal, en control normal y en enfermedad de Alzheimer, y esta es la ausencia de marcación en la enfermedad por cuerpos de Levy. Digamos, es el esquema general al que vamos usando. La pregunta, yo tenía dos charlas, una es cómo contribuye esta al diagnóstico y cuáles son las ventajas y desventajas. Y cuando uno trabaja en esto, una cosa es la investigación y otra es la clínica. O sea, la gran pregunta en esto es, para investigación no tengo duda que todo esto me sirve, llego más temprano, llego mejor, marco mejor, estudio. Ahora, en clínica, ¿esto me puede ayudar algo? Y esa es la pregunta, y es este artículo que publicamos, fue en el 2015, en el cual nos planteamos qué pasaba con el diagnóstico de los pacientes y con el estudio, con la marcación amiloidea por PET en el PIB. Nosotros lo que dijimos es, ¿cuál fue el diagnóstico antes de hacerle el estudio? Y si ese diagnóstico antes de hacerse el estudio era lo mismo después de hacer el estudio, ¿a qué nos contribuía el estudio? O sea, casi yo cuando me pregunté esto me sentí un auditor de una obra social diciendo, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿No? Es más o menos así. Lo que tomamos en ese momento, teníamos 144 pacientes, en este momento tenemos más de 800 pacientes hechos con este estudio, 144 pacientes ingresamos para el estudio y lo que hicimos fue dividir lo que llamábamos grupo de alta probabilidad pretest, o sea, aquellos pacientes que antes de hacerle el estudio yo estaba seguro que el estudio iba a dar positivo. Alta probabilidad pretest. ¿Y cuál era el resultado del estudio? Ahí tenemos. Si yo pensaba que era un
Alzheimer típico, una demencia de tipo Alzheimer típico, 90%, 9 de cada 10 eran Alzheimer típico. En atrofia cortical posterior, todas las atrofias corticales posteriores que yo pensé eran Alzheimer típico. Yo pensaba que eran Alzheimer típico. Las afasias progresivas primarias, logopénicas, que yo pensaba que eran por Alzheimer, eran por Alzheimer. ¿En dónde teníamos errores? En deterioros cognitivos leves. En deterioros cognitivos leves, entre el 57 y el 65% era el acierto. Ahora, había un grupo en el cual yo pensaba a priori que me iba a dar negativo, pero lo mismo le hice el estudio porque estaba haciendo investigación. ¿Y qué es lo que me encontré? Demencias frontotemporales. De los pacientes que yo pensaba que eran, esto es un reduccionismo, que eran una enfermedad de PIC, 25% tenían marcación amiloidea positiva, sobre todo cuando yo pasaba de los 65 años. Si bajaba de los 65 años, ahí el acierto era mayor, pero en los frontotemporales más de 65 años, ahí me iba a el diagnóstico que parecían una frontotemporal, pero que neuropatológicamente eran un Alzheimer. Fíjense en las no logopénicas, afasias progresivas primarias no logopénicas, el 80% tenían diagnósticos diferentes a lo que yo pensaba desde la clínica. En controles normales, en el trabajo de los controles normales que nosotros teníamos, el 8% tenían marcación amiloidea positiva, o sea que eran normales y ya tenían esta marcación amiloidea positiva. Bueno, estas eran las concordancias, es de otra manera decir lo mismo. ¿Cuándo justifica o cuándo justificaría en clínica hacer estos estudios? Y un poco esto, en el 2013 aparece el uso apropiado e inapropiado, y en realidad cuando el grupo de la Sociedad de Medicina Nuclear y Alzheimer Association de Estados Unidos sacan este artículo, lo que dicen es, el uso apropiado es pacientes con deterioro cognitivo leve, progresivo, persistente e inexplicado, sobre todo cuando no son formas amnésicas puras. Pacientes que tienen formas no claras o pacientes con formas atípicas y pacientes con forma de comienzo de menos de 65 años. Yo les recuerdo a todos ustedes que cuando uno lee la paciente Augusta D. de Alzheimer, cuando uno lee la clínica, lo que menos piensa es una enfermedad de Alzheimer. De hecho, durante mucho tiempo había toda una discusión porque empieza con celotipia, trastornos de conducta, fallas en el lenguaje. No era la memoria el eje fundamental de Augusta D. Los grupos que empiezan más temprano, uno tiene más superposición y más posibilidad de tener un error. Yo les voy a mostrar después una de las familias frontotemporales que yo seguí durante 10 años. El día que se murió, el patólogo me llamó y me dice, Ricardo, tu frontotemporal está lleno de amiloide, ¿no? Se los voy a mostrar en unas diapositivas posteriores. Este es otro trabajo, todavía no está publicado, pero está para publicarse, que es la concordancia entre el PET amiloide y el líquido cefalorraquídeo, el A-beta 42, sobre 85 pacientes con los dos estudios, y prácticamente la concordancia es del 87%. No hay pacientes que tengan PIB positivo, o sea, amiloide positivo en PET y que en el líquido no sea positivo. Sí tenemos pacientes con líquido positivo y con PET negativo, porque el líquido marcaría antes de lo que marca el PET propiamente dicho. Bien, la neuropsicología nos sirve, en realidad la neuropsicología nos sirve para acercarnos. Yo siempre muestro un viejo trabajo nuestro del año 2000 buscando el perfil hipocámpico, el perfil amnésico hipocámpico.
Este perfil amnésico hipocámpico, esta es la publicación de Dubois, en el cual muestra cómo si el paciente tiene un deterioro cognitivo leve sin perfil hipocámpico, tiene menos chance que si tiene perfil hipocámpico propiamente dicho. Nosotros seguimos trabajando, esta es relevancia del efecto de posición serial, de cómo se ubican las palabras cuando el paciente las recuerda, tratando de ver cómo juega entre el deterioro cognitivo leve y el envejecimiento normal. Ahí tenemos uno de los test, qué es lo que pasa en envejecimiento normal. El efecto de principio de lista, efecto de fin de lista, el segundo aprendizaje y el tercer aprendizaje de la lista de palabras, y en el Alzheimer los 3 aprendizajes en el estadio de demencia, los 3 aprendizajes de la misma manera. Si ponemos más tarde pierde el efecto de principio, y si ponemos más avanzado el paciente pierde el efecto de fin de lista también. Estos son una serie de trabajos buscando lo que es la memoria de reconocimiento, y estas son las 2 últimas publicaciones, una del año pasado, buscando la discriminabilidad de esta variación entre el perfil hipocámpico, o sea, la posibilidad de recuperar con el reconocimiento o no recuperar con el reconocimiento, en relación al deterioro cognitivo leve de tipo enfermedad de Alzheimer. Esta fue la base nuestra, y esto fue después en toda la base de ADNI internacional. O sea, volvimos a replicar todo el trabajo sobre la base general que tenía ADNI. Y este es un poco el esquema de lo que sería el perfil que más parecería tener relación con el depósito amiloideo, con la enfermedad de Alzheimer. Paso rápido lo que tiene que ver con la parte de genética. Siempre me gusta comentar, esta es una familia que todavía tenemos en seguimiento, la cual durante 10 años yo la seguí como frontotemporal, y los neurólogos que venían previamente la seguían como frontotemporal a la familia. De hecho, le mandé para hacer estudio genético en esa época Peter Hislop, y no había alteraciones genéticas de frontotemporal, pero el árbol familiar era claro. Esto, varios años después, fallece el paciente. Mandamos a hacer la anatomía patológica, nosotros tenemos un banco de cerebro, y el neuropatólogo, después de 6 meses, es lo que yo les comentaba, me llama y me dice: Ricardo, tu frontotemporal tiene lleno de amiloide. Le hablamos a Hislop le corre, y era una alteración de presenilina 1, era un fenotipo frontotemporal con una alteración de tipo, una mutación de presenilina 1. Estos son grupos de familia. A mí me da vergüenza hablar de esto cuando está el doctor Lopera. Nosotros tenemos algunas familias chiquitas pero lo que es interesante es el que les quería mostrar más que nada para que vean el PET. Este es el PET típico que nosotros tenemos en el Alzheimer esporádico, y este es el PET típico de lo que estamos teniendo en los Alzheimer familiar que nosotros tenemos. Fíjense en el depósito amiloideo a nivel de los ganglios de la base, cosa que no aparece en las formas esporádicas propiamente dicho. Esto como curiosidad. Estas son algunas de las publicaciones así. Esta es la última que se publica con el grupo del DIAN, del grupo americano de estudio genético, y lo que me interesa más que nada es ver esto. Esto es el depósito amiloide, el FDG, o sea, la parte metabólica, la resonancia con el espesor cortical. Vamos a esperar. Acá abajo tenemos los años estimados al comienzo de la enfermedad. Ya ahora, cuando larga de nuevo. Es al punto de comienzo clínico, menos 24, menos 23, menos 19, menos 18, menos 17,
menos 15, menos 13, menos 11, cómo va generándose el depósito de amiloide, la degeneración, cómo se va dando muchos años antes. Fíjense, y ahí tienen 0 en el momento que empieza la clínica de la enfermedad. Bien, la última parte, ¿qué pasa con el ATN? En realidad, lo que se está buscando, nosotros hasta hace pocos años para diagnosticar enfermedad de Alzheimer usábamos los criterios de McCann de 1984 y con eso diagnosticábamos Alzheimer, probable, posible o definido cuando teníamos la anatomía patológica. En el 2007, cuando empiezan a aparecer los biomarcadores y sobre todo para investigación, empiezan los nuevos criterios diagnósticos. Estos son los de Dubois con el trastorno de memoria episódica más uno de los biomarcadores. En el 2011, el grupo de Estados Unidos con el Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer sacan los criterios para diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en deterioro cognitivo leve, en demencia y en individuos asintomáticos. En el 2014, Dubois vuelve a sacar una actualización de los criterios, lo que se llaman los criterios internacionales, y en el 2016 aparece este artículo sobre la utilización del ATN. ATN va a ser: A es amiloidosis, T es tau y N es neurodegeneración. Para amiloidosis se usa el A-beta 42 en el líquido y la marcación amiloidea por el PET. Para el tau, la tau fosforilada en el líquido y la marcación del tau con el PET. Y para la N, la neurodegeneración, tau total, la volumetría con resonancia y el FDG en el PET metabólico. Y con esto yo puse nada más que lo de deterioro cognitivo leve. Con esto vamos a tener, dependiendo de cómo da cada uno de estos ATN, vamos a tener ATN negativo, los 3, deterioro cognitivo leve no debido a enfermedad de Alzheimer. ATN vamos a tener amiloide positivo, tau positivo, o sea, distintos tipos, pero además hay otros tipos de deterioros cognitivos leves que no estaban clasificados con las clasificaciones anteriores y van a ser los que tienen amiloide negativo, pero que tienen tau o neurodegeneración. Cuando nosotros en el 2012 empezamos a trabajar con los biomarcadores, yo me acuerdo que yo veía un paciente con deterioro cognitivo leve y si tenía el perfil tenía depósito amiloide, yo le decía que el pronóstico iba a evolucionar a enfermedad de Alzheimer. Pero si no tenía amiloidosis, yo le decía qué suerte que no tiene amiloidosis y me quedaba como más tranquilo. Claro, cuando empezaron a pasar los años, lo que me empecé a dar cuenta es que no tener enfermedad de Alzheimer es una obviedad, pero es que no quiere decir que no tiene nada, y si tiene neurodegeneración o tiene tau, algo tiene, por más que no es Alzheimer. Y nosotros estamos con un seguimiento de una población de sujetos en los cuales desde el 2012 venimos haciendo el estudio sistemático de todos los biomarcadores y tiene que ver con varias de las publicaciones nuestras. Esperen que lo que hicimos fue ir a ver sobre la población que nosotros teníamos, qué era lo que pasaba con el ATN, controles normales, deterioros cognitivos leves tempranos, deterioros cognitivos leves tardíos y demencia de tipo Alzheimer. Y vamos a tener
en lila, A positivo, T positivo y N positivo. Fíjense, en prácticamente el 92% de lo que los pacientes que entran acá son súper seleccionados. O sea que si yo tengo un Alzheimer, es lo más parecido a una demencia de tipo Alzheimer lo que se ingresó. Después le hicimos el biomarcador y 92% tenían biología de Alzheimer, 8% tenían otra biología. En deterioros cognitivos leves, fíjense, en los tardíos, 47%, perdón, se me fue. 47% Alzheimer, en los tempranos 20% Alzheimer y en los controles 14% Alzheimer. Pero más interesante que esto es ver A negativo, ¿dónde están? A negativo, T negativo, N. Fíjense en neurodegeneración, cómo juega la neurodegeneración o juega lo que tiene que ver con la tau. Y lo que es interesante, nosotros ya ahora vamos por 60 meses, pero cuando hicimos esto, hicimos una curva de Kaplan-Meier viendo la clasificación clínica de deterioros cognitivos leves. Controles normales, el pasaje a demencia, deterioro cognitivo leve temprano y deterioro cognitivo leve tardío. Cuando los dividíamos por ATN, ATN negativo, y ahí tienen ATN todo positivo, que es el típico de Alzheimer, y ATN con neurodegeneración, como también rotaban a demencia. No sabemos todavía a qué demencia porque no tenemos marcación para saber a qué iba, pero que sean amiloide negativo no nos decían que obligadamente iban a quedar en eso o iban a mejorar. Bien. Ya para terminar la última diapositiva, ¿cuáles serían las conclusiones? El gran objetivo de esto es la investigación y el diagnóstico cada vez más temprano. Cada vez más temprano el diagnóstico, cada vez más temprano investigar más temprano. Digamos, el gran secreto de la patología va a ser en las formas pre-demencia o presintomáticas. Y hoy por hoy están jugando, que eso es mucho más interesante en el modelo del doctor Lopera, en las predepósitos de amiloide. O sea, ya es muy para atrás lo que se está buscando en la investigación. Y ahí es el gran rol de todas estas posibilidades, llegar muy temprano y discutir muy temprano qué es lo que está pasando. Hay nuevos paradigmas, como yo les decía al principio, en los próximos años vamos a ir separando esto que llamamos enfermedades, como hoy la frontotemporal ya es frontotemporal por tau, por TDP43, por FUS o forma típica de un Alzheimer. Vamos a ir separándolos de acuerdo a la causa propiamente dicha. Sin duda los biomarcadores nos ponen en otra dimensión cuando uno quiere hacer investigación. Hay una disociación lógica, como siempre pasa, entre la clínica y la investigación. Probablemente ni siquiera sabemos si estos van a ser los biomarcadores que vamos a utilizar, porque si aparecen biomarcadores séricos, biomarcadores en sangre, ese es el gran objetivo de todo esto. Pero esto nos está permitiendo ir avanzando y la llave por ahora en clínica sigue siendo la clínica, o sea, la llave de los biomarcadores en presintomático es solo para la investigación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros usamos, en el servicio mío se usan biomarcadores para investigación y se usan biomarcadores en clínica. Yo no hago ni uso biomarcadores en clínica para estudiar a un paciente normal, salvo que sea un control de un estudio de investigación. Los pacientes en clínica siguen siendo lo que responde a la clínica y nos ayuda de alguna manera a lo que responde a la clínica. Bueno, este es el instituto nuestro, el grupo de gente que trabaja con nosotros. Ahí está todo el grupo que trabaja con nosotros en FLENI y les agradezco. Esto solo para darles un ejemplo. Mujer amnésica de 72 años, que ahí tienen
En la resonancia se hacen las volumetrías hipocámpicas, ApoE 3,4, líquido cefalorraquídeo 4,47 para el valor de corte 5,34, tau 5,99 para valor de corte 3,43, fosfo tau 103 para valor de corte 42. Ahí tienen el FDG, que no se ve muy bien acá, pero si uno lo amplía tiene los hipometabolismos. La verdad que ahí me cuesta verlo. Así tienen la marcación amiloide ahí adelante y ahí tienen la marcación de tau del paciente. Digamos, este es un típico paciente de protocolo que nosotros estudiamos en ADNI. Bueno, muchas gracias a todos y quedo abierto a las preguntas. Sí, doctor Allegri, muchas gracias por su excelente charla. Quería preguntarle si sigue vigente todavía eso, que algunos años lo escuchamos de que hay pacientes con neuroimagen muy negativa, digamos, con un grado de atrofia significativa que funcionalmente pasan muy bien durante años, en contraste con otros con neuroimagen más o menos buena, con un deterioro muy fuerte y peor evolución. ¿Eso sigue vigente todavía o se está modificando? Gracias. Eso sigue vigente. A ver si llego para atrás. Eso sigue vigente. El punto en esto es otro concepto que yo lo pasé muy rápido, que es el concepto de la reserva cognitiva. ¿Qué significa la reserva cognitiva? O sea, la neuropatología desborda nuestra reserva y ahí aparece la sintomatología. Depende dónde tenemos ese nivel en el que se va a desbordar. Entonces, un individuo puede tener la misma carga neuropatológica, eso está muy lindo si uno lee el trabajo de las monjas, del NAN Study de Snowden, en que él investiga monjas que se murieron y que le hacen la anatomía patológica. Una tenía clínica de Alzheimer y tenía patología de Alzheimer, una era normal y tenía neuropatología normal, pero había monjas con neuropatología de Alzheimer, igual que la otra que tenía la sintomatología y que todavía no la tenían. Eso sigue vigente. Yo lo pasé rápido porque no quise, no sé, bueno, no sé dónde está ahora, no creo que lleguemos para atrás. Hay uno de los trabajos nuestros que lo que hicimos es ir a buscar la correlación. Si nosotros tenemos ratones, los ratones no hacen Alzheimer, hay que hacerle una modificación genética. Le hacemos la modificación genética y ponemos ese ratón en una jaula aburrida y el mismo ratón en una jaula divertida, el ratón en la jaula divertida deposita menos amiloide que en la jaula aburrida, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con, digamos, uno corre y puede tener la misma atrofia o más atrofia y no tener la clínica. Sí, es así. Sí. Calidad de vida ahí, ¿verdad? Exacto.